encontré muy impresionante lo que hizo Evelyn Matei. Pero es de un nivel de inhumanidad su declaración. ¿La golpeó? Sí. También se acusó en algún momento de inexpertise del Frente Amplio. Pero es que yo creo que claramente había creo que eso no es una acusación, es un hecho. O sea, creo que el gobierno no hubiera podido remontar si no hubiera tenido el aporte que el socialismo democrático entregó. Yo traté mucho tiempo de que tuviéramos un acuerdo antes de decidir quién ¿Antes de era. la primaria? No, o sea, mi opinión era antes de todo, antes de decidir si iba a ser yo candidata o no, quién iba a ser candidato, nada, que hubiera un acuerdo de una candidatura del socialismo democrático común. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Chile que viene. Hoy con una interesantísima entrevistada, como siempre, y los vamos a invitar a vernos en todas nuestras redes sociales, los cortes, la entrevista entera, por supuesto, a través de las redes sociales de Sube la News y Sube la Radio, para que estén atentos también a esta conversación que vamos a sostener, por ejemplo, en los próximos momentos con Carolina Toa, ex ministra del Interior y ahora precandidata presidencial del PPD y del Partido Liberal. Vamos a hacer la introducción y la presentación de Carolina Toa, de dos hijos, hija de Moy y José Toa, bueno, quien fue también, sabemos, exministro del Interior de Salvador Allende, el mismo cargo que ocupó ella en el último tiempo, y ex dirigente estudiantil, ex alcaldesa, ex diputada, ex subsecretaria, lo decíamos también. En fin, muchos cargos que ha tenido durante su carrera política. Carolina Toa, bienvenida. Muchas gracias, Fresia, por la invitación. Gracias por estar aquí porque, bueno, nos contaba que hay harto movimiento después del 4 de marzo, sobre todo cuando ya se renuncia al cargo para asumir este desafío, tomando en contexto la indecisión en ese momento de la expresidenta Bachelet. ¿Fue eso que lo que hizo decidir a Carolina Toa a ser candidata o precandidata presidencial? No fue eso. O sea, fue una reflexión larga, empezó hace mucho rato, se conversó con mucha gente. Y te diría, si tú me preguntas qué fue lo decisivo, porque a mí otras veces en el pasado me habían preguntado si quería ser candidata presidencial. Y en los últimos días era insistentemente consultada por eso. No, eso era ya... Todos los días. Ya no podía casi hablar de otra cosa. Pero al final lo que es decisivo es una cosa casi que te llega a la guata, ¿no? Esto es algo que es bueno hacer, estoy preparada para hacer, corresponde hacer. Y toda esa reflexión al final cuajó en una puntada que dijo sí. ¿Y si la expresidenta Bachelet hubiera dicho sí? Es que, ¿sabes qué? Yo había hablado con ella varias veces. Ella me había dicho a mí que no iba a ser candidata. Ah, lo tenía claro. Entonces yo siempre pensé que en realidad todo esto eran tiras y aflojas de distintas cosas, pero ella en su fuero interno siempre había transmitido lo mismo a cualquiera que habló con ella. Y una vez tomada la decisión, se junta con Michelle Bachelet. Es que sí, conversé con ella la semana siguiente, nos juntamos a conversar y después hace poquito nos juntamos después de que ya estaban todos los candidatos definidos, se juntaron todos los candidatos de la centroizquierda. Claro, de progresista. Del oficialismo más bien. Ahora, cuando aparece el nombre de Carolina Toa, se tendía a pensar que esto podía ser la unidad de un conglomerado del oficialismo o de la fuerza progresista. No fue así. Debería haber conversado a lo mejor con Paulina Bodanovich, la presidenta del PS, que ahora va también como candidata de su partido. No, yo conversé con Paulina muchas veces. No, yo nunca pensé que iba a ser candidata única. Siempre pensé, y no solo pensé, propuse que tuviéramos una primaria. ¿Pero le hubiera gustado ser una candidata única? No. ¿Por qué? No, porque creo que es bueno cuando hay, o sea, es como feo decir no, porque como decir no me hubiera gustado que me apoyaran, pero quiero explicar un poco la idea. Cuando tú tienes un conglomerado amplio, diverso, es bueno que se pueda expresar esa diversidad y que se pueda definir quién va a liderar con participación de la ciudadanía. Que no sea solo un acuerdo de partidos, sino que la ciudadanía tenga un rol. Ahora también es bueno dar señales en estos momentos de unidad. Es que una primaria yo creo que es una señal de unidad súper potente, porque es una madurez de decir somos capaces de discutir y nos vamos a poner de acuerdo en torno a la persona que la ciudadanía decida. Pero ha habido ese mensaje de unidad porque no se ha visto así, por lo menos se ha visto tensionado el PS y el PPD. Principalmente. O sea, a veces se enfatizan harto las tensiones. Yo, la verdad, no me he sentido nada tensionada. Me he sentido muy clara. Pero la he visto, ¿ah? Nos hemos encontrado en varias reuniones que hemos coincidido, pero no hemos tenido una conversación. Estamos en una fase, estamos en campaña en este momento y yo al menos no tengo ninguna
no me causa ningún rollo competir con personas con las cuales sé que después voy a trabajar junta. Creo que uno puede competir y debatir lealmente sin necesidad de golpearse, sin necesidad de ser, digamos, de jugar sucio. Se puede jugar limpio compitiendo. ¿Consideraría importante reunirse en privado quizás antes de las primarias con Paulina Bodanovich? Y pregunto por Paulina Bodanovich porque se ha visto mayor tensión, quizás como lo decía, que con otros candidatos de las fuerzas progresistas. O sea, yo sinceramente no tengo ninguna tensión, no tengo ningún problema, hay una competencia, no creo que sea ningún drama, porque vamos a estar juntas después de la primaria, todos vamos a estar juntos después de la primaria, y conversamos, hemos hablado varias veces, nos hemos encontrado varias veces, no siento que haya algo que aclarar. ¿No? No. La ex ministra Jara, que ahora también está de candidata por el Partido Comunista, decía temprano esta mañana en una entrevista que no había que renegar de lo que se había hecho respecto a estas diferencias que usted sostenía en materia de indultos, por ejemplo, y decisiones que había tomado el presidente Gabriel Boric. ¿Ya? ¿Cree usted que se está desmarcando de lo que se hizo en el gobierno de Gabriel Boric, usted como ministra del Interior? Yo creo que nosotros que estamos compitiendo para presidir el país en la próxima etapa, tenemos que contar cuál es nuestra propuesta. Y mi propuesta, creo yo, que la próxima etapa no tiene que ser una mera continuidad de esta. Creo que hay que hacerse cargo de que Chile espera de la política una capacidad de construir un proyecto nacional que no hemos logrado cuajar. Y creo que hay muchas pistas para eso en lo que se hizo en los últimos años, pero también hay cosas que son incompletas, que necesitan un paso más y que sobre todo requieren plantearse así desde el primer momento. Porque cuando comenzamos la actual administración, la comenzamos en un contexto muy distinto. Entonces, pensar que podemos seguir actuando de la misma manera después del cambio gigante que ha habido en Chile en los últimos años, después de lo que fueron los procesos constitucionales, después de este cambio que tenemos en el mundo alrededor, que es enorme, creo que no es bueno. Yo participé de este gobierno y he participado de varios gobiernos antes, de la presidenta Bachelet, del presidente Lago, del presidente Frey, y con todos ellos tengo una lealtad, pero una lealtad que no significa repetir esos gobiernos. O cosas que no estaba de acuerdo, por ejemplo, el tema de indultos. O sea, que era claro, uno en todas esas administraciones tiene una historia, pero a partir de esa historia se plantea hacia el futuro. Cuando sale del Ministerio del Interior, llama particularmente la atención de las palabras del presidente Boric, para agradecer su trabajo, su rol en el gobierno, porque ya lo decía, cuando llega a La Moneda fue en un momento muy, muy difícil, ¿no? ¿Piensa que es usted o podría ser la candidata preferida del presidente Boric? No, porque imagínate que voy a hacer yo una cosa así fresia. ¿Pero por qué no? No, nada que ver. No, porque nada que ver. Imagínate poner yo en la boca del presidente. No, yo creo que el Pero le gustaría, por lo mismo, porque llamó mucho la atención cuando asume, como lo simbólico que fue en el minuto que asume el mismo cargo que tuvo su padre en La Moneda, y cuando se va también con todas esas palabras de respaldo que le entrega el presidente. Mira, fue cuando yo asumí, que fue efectivamente un momento como las tristes, porque fue después de la primera votación de la convención y fue un momento bien duro. Fue muy emocionante, porque efectivamente mi papá había estado en ese mismo cargo, pero yo al presidente no lo conocía casi nada. Lo conocí en el ejercicio del cargo y desarrollamos una... Ahí está la despedida, Carolina. La despedí cuando me fui, claro. Sí. Desarrollamos una confianza muy bonita, hablamos muchas veces de esto que yo estaba pensando y yo creo que él está contento con que 2 de sus ministras estén compitiendo por la presidencia y que vaya a haber una primaria. Lo conversábamos con Janet Jara, ex ministra del Trabajo también del presidente, y mientras vemos la despedida del gabinete con el presidente de Carolina Toa. Y bueno, ella le preguntábamos si habían sido ahí aglutinando. Sí, el piño de coleguitas. Bueno, ella le preguntábamos si había sido como la que había hecho más goles, ¿no? Porque convengamos que tema de pensiones, por ejemplo, que fue uno de los temas, las 40 horas y otros en materia laboral, es bien distinto a materia de seguridad, ¿no? Hay, no sé si más o menos desafíos, más o menos logros. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que hay muchos desafíos en los dos lados. ¿Pero usted fue más goleadora o no? No, es que sabes que esto no es una competencia que metió más goles. Pero es que me imagino que para hacer una campaña hay que acudir a todos los logros. No, yo creo que no, porque en el fondo uno se para con la historia de lo que hizo y lo que hizo lo hizo el gobierno en su conjunto y sobre todo se para con lo que propone para adelante. Claro, es que Janet Jara por eso ahí se diferenciaba y decía, yo no prometo porque yo ya hice. Sí. ¿Usted? También.
también puedo decir lo mismo. O sea, cuando hablamos de seguridad, yo no estoy hablando de cosas locas que se me ocurren. Estoy, después de haber estado a la cabeza del tema de la seguridad, después de haber logrado que Chile saliera de curvas que iban en todo para mal y que hoy día no van así, después de haber aprobado 68 leyes en el Parlamento, después de haber tenido el incremento de recursos más grande que ha habido en los últimos gobiernos y después también de tener un diagnóstico y una conciencia de qué es lo que falta por hacer, porque el tema de seguridad está lejos de resolverse. Lejísimo. Vamos primero a los plazos, porque queda poco para la inscripción de las primarias. Nada, ¿Se podrían menos sumar, de una semana. Imagínense, ¿se podrían sumar en estos días otras fuerzas políticas, por ejemplo el Partido Radical? Asumiendo que el Partido Liberal se sumó también en los últimos días. O sea, yo creo que el Partido Radical va a ser parte de la primaria, pero no ha decidido todavía qué candidatura va a apoyar. Ellos tienen que resolverlo. Entiendo que estos días, o sea, la inscripción de las candidaturas máxima es el miércoles de la próxima semana. Sí, claro. Entonces ellos van a resolver de aquí entonces qué candidatura apoyan. Pero no descarta que puedan sumarse otras fuerzas, por ejemplo, el Partido Radical en este caso, o... No, el Partido Radical va a definir una candidatura, o sea, se va a sumar a alguna candidatura. Pero usted tiene la esperanza de que se sume a su Por candidato. cierto, a mí me gustaría, pero no quiero presionar a nadie. No está presionando a nadie. Ni nada por el estilo. Por cierto que uno siempre le gustaría eso. Pero es que llama la atención, por ejemplo, ya el Partido Liberal... hay también mucha cercanía, o en su momento, con el Partido Socialista. Por eso llama tanto la atención cuando aparecen con distintas candidatas las dos colectividades. Pero el Partido Radical ha sido históricamente de lo que fue la concertación en su minuto y en adelante. Entonces, uno diría a lo mejor está más cerca el Partido Radical del Partido Socialista o del PPD. ¿Cómo lo ve? Pucha, yo lo que creo, mi opinión, es que todo este mundo que hoy día tiene 4 partidos, el Partido Liberal, el Partido Radical, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, es una gran familia de pensamiento político que es el socialismo democrático. En cualquier país que uno vea, esos partidos funcionan muy juntos, o son un solo partido incluso. La mayoría de los países son un solo partido. Entonces aquí somos distintos partidos y eso es una historia, hay que respetarla, pero yo siempre he sido partidaria de que funcionemos muy cohesionados, porque para la ciudadanía es importante que lo que mueva sea la convergencia de las ideas. O sea, que uno funcione junto cuando más o menos tiene las mismas ideas. Ahora, eso es lo que uno piensa y desea, pero después cada partido toma sus decisiones, hay otros elementos arriba de la mesa, todos los partidos tienen derecho a tener sus candidaturas, nadie está obligado a apoyar una candidatura. Entonces, bueno, puede que haya distintas candidaturas en esta vuelta, pero yo voy a seguir trabajando porque el socialismo democrático tenga una fortaleza, tenga unidad y tenga un rol gravitante en la centroizquierda donde también hay otra fuerza. Pues está el Frente Amplio, claro, está el PC, está la democracia cristiana, todo eso es parte de la centroizquierda. Y en ese sentido, cuando usted dice, bueno, no me hubiera gustado ser la candidata única porque es la ciudadanía la que tiene que decidir. En este sentido, Carolina, cuando no muestra un gran repunte en las encuestas, ¿qué podría cambiar eso? Porque pese a tener gestión, usted lo decía en una entrevista el fin de semana en Tolerancia Cero, que es la candidatura mejor preparada. ¿Por qué no ha logrado aunar o subir en las encuestas con toda la trayectoria política que tiene? Es que yo no lo veo así, pues yo creo que aquí hay una competencia en el sector, más o menos las distintas fuerzas están representadas más o menos en lo que pesan en las encuestas, y cuando uno ve todas las encuestas respecto a quién tiene más apoyo compitiendo con la derecha o quién ganaría esa primaria, en todas esas encuestas nuestra candidatura es la que está mejor posicionada en esta etapa en que estamos, y va a haber distintas etapas en esto, hay que ir sumando, las campañas consisten en eso, ¿no? Ir sumando, ir también acogiendo, porque sumar no es solo ganar el voto, sino recoger propuestas, llegar a un acuerdo en prioridades, y eso va a ir pasando en todo este proceso. Lo veo de esa manera, como un camino que estamos andando. Sí, ahora, el gobierno al que usted llega en este momento difícil tampoco ha logrado repuntar mucho. Tiene un 35% o no pasa del 35% de respaldo. ¿Cómo cree usted que se puede ganar una elección con este gobierno detrás? Porque hay un gobierno en el que usted perteneció. Bueno, eso es parte de la reflexión que tengo cuando digo que no basta hacer continuidad. Porque, claro, el gobierno tiene un apoyo muy sólido. En momentos buenos y malos lo ha mantenido y es mucho más alto que los últimos 2 gobiernos. O sea, los últimos 2 gobiernos nunca tuvieron esta constancia de un apoyo de 30%. Pero la verdad es que para hacer cambios como uno quiere en Chile, para ganar una elección presidencial no basta un 30%. No. Entonces, si uno quiere disputar la presidencia, no puede decir me voy a quedar con este 30%, aquí estamos los duros y maduros, porque hay que ir más allá. Claro, y más allá también está
la otra vereda, ¿no? La derecha o las derechas, como ahora le estamos diciendo, tiene juntas un 60%. Sí. ¿Cómo se enfrenta a eso? Bueno, primero hay que decir que la mayoría enorme de la gente no está en ninguna vereda. Mira muy de lejos y un primer desafío es que uno debiera lograr que la gente vea menos de lejos la política porque se juega mucho en sus vidas aquí. Y eso es una distancia de la que hay que hacerse cargo, de una política que sea más cercana. Y yo creo que muy importante en ese ser cercano es que hay que ser muy sincero. Creo que no es bueno cuando en las campañas las cosas se muestran como que fuera tan simple, se explican los problemas diciendo solamente que el bando opuesto son una manga de tontos y cómo vamos a llegar nosotros que somos secos, vamos a arreglar todo, porque esos son cuentos. La verdad es que los problemas son complejos y si uno los quiere resolver hay que ponerle como harto trabajo y se va paso a paso, no hay recetas mágicas. Claro, ahora eso es lo primero. Y lo segundo, que es muy importante, es que es un hecho que estamos en el mundo en una ola de ultraderecha. Es un hecho, eso no está pasando en Chile, está pasando en todas partes. Entonces, si uno quiere enfrentar esa ola, si uno quiere evitar que termine siendo mayoría en el país o que Chile sea gobernado por un sector radical de derecha, como existe el riesgo en Chile que pase, entonces tiene que actuar con mucha unidad, con mucha apertura, atreverse a pensar de unas maneras distintas de las tradicionales, a juntarse con otros. Si no, te quedas en tu rinconcito y le das todo el espacio a los demás. ¿Y le preocupa la ultraderecha? Me preocupa mucho. ¿Qué puntos podría ponerse en riesgo con una ultraderecha en el poder? O sea, primero me preocupan muchas cosas, Fresia. Lo primero, así partiendo de lo que más directamente he visto, es que veo su manera de tratar el tema de la seguridad en que enganchan mucho con el miedo que sienten las personas y ofrecen unas soluciones que no son solución. Por ejemplo. Por ejemplo, pensar que la solución al problema de la seguridad consiste en hacer cárceles en el desierto. En Chile ya hay cárceles en el desierto. Lo que importa es la seguridad de las cárceles. Eso es lo que importa. Eso es en materia de seguridad de ultraderecha. Y la derecha tradicional, por decirle con apellido. Pero te voy a mencionar, o sea, eso es la seguridad, pero los temas de las mujeres, por ejemplo, o los temas de las vacunas, o los temas de la política exterior, donde hemos tenido candidatos que dicen que no les importa quedar fuera de todos los acuerdos internacionales que Chile tiene, y al mismo tono que lo vemos en liderazgos que hay en otras partes del mundo que hoy día se desentienden de todos los avances civilizatorios que hemos tenido, de darle respeto a todas las personas, de tener formas también con los otros países que no sean ponerle el pie encima para resolver las dificultades. ¿Eso le preocupa de la ultraderecha y de la derecha tradicional, como le decía, si le ponemos apellido? De la derecha tradicional me preocupa representada por Evelyn Matei. Sí, primero que no está logrando diferenciarse de la ultraderecha, más bien está tratando de competirle repitiendo fórmulas parecidas. Y segundo, que veo una forma de resolver los problemas en que la veo recurriendo a fórmulas ya probadas, ya intentadas en periodos anteriores sin éxito. Por ejemplo, creer que la solución al crecimiento económico en Chile va a ser vacar la carga fiscal y por lo tanto los impuestos a las personas de más ingresos y que con eso se va a activar la economía. Porque la verdad es que nosotros tenemos, incluso los gobiernos de derecha, han aumentado el déficit fiscal. O sea, no han logrado gastar lo que tienen, han gastado más de lo que tienen. Entonces, suponer que ahora van a poder tener una reducción tan grande del gasto fiscal cuando hay las demandas en salud que tenemos, las demandas en seguridad que tenemos, las demandas en vivienda que tenemos. Entonces, creo que es una fórmula añeja que no ha funcionado y que además no es realista, no va a pasar. Y hay otros temas de derechos humanos, sin ir más lejos, la candidata Evelyn Matei calificó, claro, como inevitable algunas muertes del primer año de la dictadura. Usted fue bien enfática en su momento también y categórica, porque durante ese periodo precisamente fue la muerte de su padre. Encontré muy impresionante lo que hizo Evelyn Matei. No sé por qué lo hizo, no sé cuál era su diseño, pero es de un nivel de inhumanidad su declaración. ¿La golpeó? Sí. Es que me agarró, fue muy impresionante. ¿Qué tenía en esa fotografía que estábamos viendo, Carolina? 7 años con José Toá. Sí, esa es mi foto más linda con mi papá. ¿En serio? Es que la encuentro que es una foto súper como coqueta. ¿En qué contexto fue, Carolina? En el living de la casa, conversando. Él llegaba a la oficina y yo siempre tenía como unos momentos ahí de conversar. ¿Quién la sacó? Con él. No sé, fíjate. No sé quién la sacó. No lo tengo claro. Pero me gusta que la veo muy cómplice.
¿no? Ahí juguetona, de los dos lados. José Toá, bueno, regalona del papá, me imagino. Sí, bastante. Fue papá viejo mi papá, así que fue esos papás. Claro, que a los 40 años la tuvo. 38. Claro. En esa época era muy tarde, hoy día sería normal. Normal. Pero en esa época era raro. Hablaba de inhumanidad, Carolina. Sí, porque, a ver, uno cuando está hablando de temas de ese tipo, de el Estado de Chile arrancándole la vida a otras personas, torturándolas, privándolas de libertad, está hablando de compatriotas y de familias que hasta el día de hoy están destrozadas por lo que vivieron en esa época, y con toda liviandad se dice, no quedaba otra, tal cual, no quedaba otra, y entre tal plazo y tal otro decidió cómo, o sea, con qué autoridad uno puede decir hasta esta fecha. O sea, lo encuentro realmente una falta de empatía tremenda. Pero eso, por último, mira, eso ya es un tema más personal. Lo que veo que es más, digamos, duro es que la derecha siempre ha tenido ese discurso, pero ha tenido liderazgos presidenciales que han buscado separarse de eso. El presidente Piñera siempre buscó separarse de eso. Siempre buscó hacer una diferencia. Siempre buscó decir, bueno, él votó no, de hecho. Siempre reconoció que en la dictadura había habido cosas inaceptables. Los cómplices pasivos. Y cuando fueron los 50 años, el presidente invitó a los partidos a firmar un compromiso. Nunca más golpe de Estado, nunca más violación de los derechos humanos. Los partidos de derecha no quisieron firmar. ¿Se lo esperó usted eso del presidente, del gobierno del presidente Piñera? O sea, es que lo que pasa es que los partidos no quisieron firmar, pero el presidente Piñera sí firmó. Entonces, en esta disyuntiva entre partidos que han tenido una conducta contumaz de no desmarcarse y la herencia del presidente Piñera, no sé por qué Evelyn Matei prefirió estar más bien en esta historia de los partidos que no se hacen cargo, que no toman el peso de esta historia. ¿Y usted cree que no sabe por qué? No, yo no sé por qué. No entiendo la lógica, no entiendo. Y sabe, sinceramente, no me importa por qué. Porque puede haber una razón táctica, electoral, práctica. No me interesa. O sea, yo creo que son de esas cosas que son de principio, en las cuales uno tiene que tener una postura, cueste lo que cueste, le guste que le guste. Usted ha hablado de que a pesar de las distancias entre el Partido Socialista, bueno, con el PPD, existe también un proyecto de socialismo democrático del que hemos estado hablando. Pero ¿qué diferencia, o qué es la diferencia con los proyectos del Frente Amplio, de Winter, o del Janet Jara y el Partido Comunista, lo que ellos están proponiendo? Bueno, es que no sé, yo creo que ninguno sabe todavía lo que van a proponer como propuestas hacia adelante, pero sí sabemos la historia. General, claro. Sí sabemos la historia. Yo creo que en la historia lo característico del socialismo democrático es que siempre ha sido un sector político que en Chile ha buscado encontrar una manera de construir progreso con equidad social, teniendo roles muy importantes e imprescindibles del Estado y del sector privado. No creemos que pueda reemplazarse el rol de ninguno de los dos, no creemos que uno funcione sin el otro, y creo que en eso no tenemos el mismo balance con otros sectores de izquierda. Segundo, creo que hemos sido sectores que nos tocó de manera protagónica vivir el golpe de Estado en Chile, vivir la dictadura, y que aprendimos como algo radical que los derechos humanos y la democracia se defienden siempre, sea quien sea el que está detrás. En eso no siempre nos hemos encontrado con nuestros aliados. Y creo también que tenemos una idea de la política que nos importa mucho el resultado concreto que tiene en la vida de las personas. Estamos muy como distanciados de la idea de la política más testimonial y más ideológica, porque sufrimos sus consecuencias cuando en Chile se quebró la democracia, y sufrimos lo que significa hacer una política que deja contenta a los tuyos, pero pierde en la sociedad la batalla por tener mayoría. Entonces, lo más importante en la sociedad es construir mayoría con las personas. Y a veces las personas no están matriculadas ideológicamente, a veces oscilan entre un sector y otro, pero con ellas es que se hacen los cambios y para ellas se hacen los cambios. Y en la prueba de dignidad hubo esta unidad del Partido Comunista, del Frente Amplio, también del socialismo democrático. ¿Qué le podría dar el Frente Amplio, por ejemplo, o sectores del Partido Comunista a la candidatura de Carolina Toá? Mucho, porque son partidos que tienen atributos muy relevantes. Yo, por ejemplo, creo que el Partido Comunista tiene una virtud, a pesar de que yo pueda tener diferencias programáticas, ideológicas, que es un partido donde sigue predominando la idea de una política que se hace por ideas y colectivamente.
Es mucho menos fuerte en el Partido Comunista la idea como del individualismo en política y que cada uno se va por su lado. Ellos se ponen de acuerdo, discuten y hacen un planteamiento como colectivo. Yo a eso le doy un valor muy importante, porque creo que la política no se trata de la aventura personal de cada uno, sino de personas que se juntan porque comparten una idea. Y el Frente Amplio, que es creo que tiene un componente también de haber surgido en un momento determinado y generacionalmente representar una juventud que creció en los años de la transición democrática, que siendo partidos que ideológicamente son más cercanos al socialismo democrático, no se sienten y no están tan aferrados al proceso de la transición. Y por lo tanto siempre han tenido mucha ambición de ir más allá, de empujar más las cosas. Yo creo que eso es un valor. Ahora también porque la transición, perdona esto, pero yo creo que la transición fue un periodo que Chile avanzó mucho, logró un montón de cosas, pero uno no se puede conformar porque seguía siendo un país con mucha injusticia, con sectores postergados, con mujeres que seguíamos viviendo una situación de violencia, de discriminación, y ellos creo que como Frente Amplio vinieron a remover el arbolito, es decir, el país tiene que aspirar a más. El arbolito. El arbolito. Además, el presidente Boric tuvo su arbolito. El arbolito típico de Punta Arenas, pero también se acusó en algún momento de inexpertise del Frente Amplio. Pero es que yo creo que claramente había creo que eso no es una acusación, es un hecho. Que hubo una inexpertise. Pero por supuesto, yo creo que el presidente fue bien lúcido en el sentido de decir, ya aquí para gobernar vamos a tener que juntarnos con otros que tienen más experiencia. Y terminaron varios del socialismo democrático formando parte del gobierno por lo mismo. Todo esto. ¿Crees que fue el socialismo democrático el salvataje de esta inexpertise del Frente Amplio? Bueno, no quiero ser arrogante, pero creo que ha sido fundamental. O sea, creo que el gobierno no hubiera podido remontar si no hubiera tenido el aporte que el socialismo democrático entregó. Pero creo que esto ha sido una combinación. ¿Y dónde terminó todo eso con Manuel Monsalve? No, es que Manuel Monsalve, él es responsable de las cosas que hizo. No, le pregunto porque Manuel Monsalve como socialista también era muy cercano al Frente Amplio, estuvo desde el inicio, desde el día 1. El tema es que todo ese respaldo que entregó el ex subsecretario en algún minuto también echó a perder o golpeó mucho al gobierno. Sí, bueno, yo creo que es bien. Manuel Monsalve fue un funcionario en su tarea muy efectivo, muy comprometido, muy valorado, muy serio. Y ahí uno se da cuenta que las personas pueden ser muy serias en un ámbito y tener pifias gigantes en otro. O sea, no, el hecho de que una persona sea un aporte en una dimensión no la vuelve exenta de que pueda tener en otros ámbitos situaciones inaceptables. Y creo que eso es una cosa que hay que bajar la cortina, porque eso es lo que hace el prestigio a veces. Una persona tiene prestigio por su rol en alguna dimensión, pero eso no lo vuelve impermeable a que podamos poner en duda en otros ámbitos de su vida cómo se ha comportado. ¿No cree que eso golpeó su carrera política? ¿En qué sentido? ¿En que usted podría haber tomado decisiones o quisieron en algún momento responsabilizar de que, porque no sacaron antes al ex subsecretario, en fin? ¿Cree que eso la golpeó como ministra del Interior? Ciertamente una situación de ese tipo, en medio de un colectivo, de un gobierno, tiene un efecto alrededor. O sea, yo creo que para todos fue aparte de que fue un dolor gigante, fue una crisis enorme que tuvo consecuencias. Ahora, uno en política, Fresia, vive esas situaciones todo el tiempo. Pero, y lo que tiene que aprender es que cuando hay una crisis que tú no gatillaste, porque las decisiones que él tomó, nadie tuvo nada que ver, y a ti te impacta, uno no puede andarse quejando, no puede andar por la vida como cobrando cuentas porque es injusto que te toque a ti el costo de la cosa que le pasó a alguien. Uno tiene que cumplir su tarea, apretar los dientes, decir, bueno, aquí hay que enfrentar esta crisis, hay que hacerse cargo de este problema. En una palabra, ¿y tiene impactos? Sí, los tiene. En una palabra, ¿cómo fue la crisis? Fue una cosa tremenda. Es que mira, uno en un ministerio como el Ministerio del Interior vive manejando cosas muy complicadas. Catástrofes, delitos graves, crisis política. Pero esto no es algo que te esperas. Es que por eso le pregunto. No es algo que está dentro del panorama de los riesgos que uno tiene al frente, que son muchos, no te lo esperas. Y cuando sucede además es uno ante el cual no está no está establecido el protocolo, nunca había pasado una cosa así. Entonces, el enfrentar una cosa así con el desgarro que tienes adentro, las preguntas que te hace, sin saber realmente a ciencia cierta qué fue lo que pasó, cómo pasó, es bien difícil, la verdad. Pero creo que, mira, más allá de los debates y de los costos, lo que importa es que
una persona que estaba en la primera línea de autoridad y el mayor nivel de prestigio dentro de lo que es el mundo, en pocas horas la popularidad fue apartada de su cargo, enfrentó la justicia y no tuvo ningún tipo de privilegio en ese sentido. Eso es lo grueso y creo que al final eso, que es lo sustantivo, en este caso se cumplió. Usted, Carolina Toá, ahora sí la vamos a invitar a ponerse los audífonos. Ya. Irrumpió nuevamente en la escena política, principalmente cuando debatía el proceso constitucional, y lo hizo aquí. No sé si se acuerda, pero lo vamos a recordar. Vamos a recordar El Chile que viene, un capítulo con Ignacio Franzani, donde dijo lo siguiente. Explicar y sobre todo, no podríamos explicar, yo al menos no me podría explicar, que lleguemos a los 50 años del golpe, que son el próximo año, con la Constitución de Pinochet vigente por decisión nuestra. O sea, yo esa historia no quisiera contarla. ¿Cómo cuenta esa historia ahora? Que no quería contarla hace algunos. Bueno, primero yo hice todo lo posible porque eso no pasara y creo que es un esfuerzo fallido el del proceso constitucional. Porque al final lo que nos tenía que sacar de la Constitución de Pinochet no era la Constitución de los adversarios a Pinochet, sino que era la Constitución que lográramos acordar y no se logró hacer un acuerdo. Y no solo no se logró, sino que hicimos otro proceso. Tuvo el liderazgo el sector contrario y tampoco logró construir un acuerdo. O sea, yo creo que hay una demostración de nuestra dificultad para construir acuerdos en el proceso constitucional enorme. Y la principal enseñanza que podemos sacar, y la que yo saco para un futuro gobierno, es que Chile está sediento de que tengamos un acuerdo del proyecto de desarrollo, sediento de que tengamos un acuerdo de cómo vamos a resolver nuestras diferencias, que las vamos a seguir teniendo. ¿Usted se va a abrir al proceso, a un nuevo proceso en este momento no. No, como programa de gobierno, como iniciativa. ¿Por qué no? No, porque creo que realmente la sociedad repudiaría que nos metiéramos de nuevo en esa conversación. Creo que tenemos que enfrentar los puntos más urgentes que ese cambio buscaba hacerse cargo, cada uno en su mérito, a no un proceso general. Entonces, de discusión de toda la Constitución. Entonces, ¿qué nos dejó el estallido? Yo creo que primero nos dejó hartos aprendizajes. Yo creo que el primero... Y varios pendientes. Sí. Pero bueno, pendientes que si somos sinceros en hacer los aprendizajes, vamos a estar mejor preparados para enfrentarlos. Yo creo que el primer aprendizaje es que el estallido, que unos juzgaron como una gran revuelta contra todo el sistema porque estaba todo mal y había que hacer borrón y cuenta nueva, mala interpretación. Los que juzgaron el estallido como simplemente la acumulación de una serie de delincuentes que venían, no sé, gatillados desde no sé dónde para destruir todo, mala idea. O sea, es una sociedad que tiene críticas, tiene dolores, pero también valora algunas cosas que tiene, no las quiere perder todas. Quiere cambios, quiere que algunos de esos cambios sean profundos, pero no quiere cosas precipitadas, ni improvisadas, ni romperlo todo. Entonces, las respuestas o catalogar la sociedad como a ti te conviene, como calza exacto con tu cuento, creo que es algo que quedó muy desprestigiado después del estallido. O sea, hay que buscar mirar a la sociedad tal como es, no como uno quiere que sea, no como se acomoda a tu ideología. ¿Faltó coraje del socialismo democrático en defender el legado de la concertación? Sí, yo creo que hubo... A ver, tú cuando eres progresista no puedes ser conformista. Yo creo que ser progresista es intrínsecamente lo contrario de ser conformista. Tú siempre tienes que estar viendo dónde están los dolores de la sociedad, dónde están las injusticias, dónde están las personas que no están siendo tratadas de manera correcta y ponerte de su lado. Entonces el conformismo no es compatible con el progresismo. Entonces la solución no era el conformismo. Había que ser críticos de lo que faltaba. Pero ser crítico es muy distinto de demoler lo que has hecho o de restarle valor a lo que la sociedad logró. Y la sociedad logró muchas cosas sobre el periodo de la transición, la concertación, todo eso. Han sido los periodos de más avance que ha tenido Chile. Entonces, tienes que lograr, si eres... ¿Y por qué no hubo tal coraje o fuerza para Mira, no lo sé decir. Yo creo que un poco por el clima de la época. Por el clima de la época... ¿Era impopular de defender los 30 años? Sí, era impopular y había este ánimo como de... ¿Te acuerdas que estaba la ola de los indignados? Entonces era muy difícil de decir, oye, está bien, hay cosas mal, pero hay muchas cosas buenas. Ahora, yo he aprendido en política, mira, lo probé mucho estando en el ministerio en este tiempo y logramos sacar una agenda por eso, porque logramos construir acuerdos con un lado y otro,
que no siempre hay que decir lo que cae simpático, no siempre hay que decir lo que la lleva en ese minuto, porque la lleva en ese minuto y a la semana siguiente la lleva lo contrario. O sea, la sociedad chilena, la gente estaba en no más AFP y al mismo tiempo en mi plata es mía. Entonces, ¿cómo respondes a eso? Buscando armar una reforma que recoja distintas cosas, no te quedas con la caricatura, no te quedas con un pedazo de la verdad, buscas la verdad entera. Y a propósito de dependientes del Ministerio del Interior, usted como titular de ese ministerio, ¿qué le quedó pendiente? Por ejemplo, ¿le hubiera gustado terminar con el crimen organizado? No es a corto plazo tampoco. Bueno, no es a corto plazo. O sea, a mí me dejó este periodo una sensación de que hay que terminar la tarea, de que armamos un Ministerio de Seguridad y ahora hay que desplegarlo, de que vamos a tener un sistema de inteligencia nuevo, hay que ponerlo en acción, de que tenemos más recursos en estos 2 años y medio, pero para hacer un cambio en las policías tenemos que sostener esa alza de recursos por varios años para que sea el salto que queremos que sea. Cuando pasan cosas, por ejemplo, no sé si descoordinación, no sé cómo ha visto usted la labor del delegado presidencial a propósito de que quiere ser acusado constitucionalmente por lo que ocurrió en el Estadio Monumental con la muerte de estos 2 jóvenes. ¿Hubo ahí un error de coordinación, una mala evaluación? ¿Cómo lo ve usted como exministra? Pucha, me atrevería mucho más a decirlo si estuviera en el ministerio y conociera los detalles que no conozco. Pero lo que sí puedo decir es que hace rato que se considera que, dado la forma en que las barras del fútbol han sido penetradas por el crimen organizado y por el narco, o sea, que lo que estás lidiando al frente no es con un grupo de cabros desordenados, sino con criminales que están metidos en medio de las barras, agitando para generar estas conductas criminales. Hace rato que se ha decidido generar otro tipo de instrumento y hay 2 leyes en el Parlamento para eso. Bueno, pero... O sea, que hay que tener otra dimensión, digamos, de control de lo que pasa en el estadio, porque la amenaza tiene otra magnitud que la que se pensaba cuando se diseñó ese sistema. ¿Usted es por de la idea de carabineros dentro del estadio? A ver, en Chile hay una escasez de carabineros. Donde tú vas, la gente te pide más carabineros. Entonces, lo primero es que tenemos que aumentar la cantidad de carabineros y para eso la capacidad de formación de carabineros. En Chile se pasó de 1 año a 2 años de formación de carabineros y no se duplicaron las escuelas. Entonces, llevamos como 5 años que cada año sale la mitad de carabineros que salían antes. Entonces, lo primero es que necesitamos más carabineros. Si tú pones carabineros dentro del estadio, de alguna parte van a salir esos carabineros. De la comuna de La Granja, de la comuna de Conchalí. Van a dejar descubierta otra zona. Exacto. Entonces, es mucho más razonable que el recinto adentro sea cubierto con seguridad privada, que la paguen quienes llevan la actividad y que el perímetro exterior la lleve carabineros. Lo que pasa es que eso hay que hacerlo con buena coordinación, con buena tecnología, con sistemas para poder controlar que de verdad no entren los que no deben entrar, pero con responsabilidad. No se logró con para Estadio los Seguro. ¿Usted celebra que se haya terminado Estadio Seguro? O sea, creo que es una decisión que me gusta esa como firmeza con que el ministro lo definió y creo que de alguna manera la lógica de cambiar la ley es, más allá de los nombres que tú le pongas al programa, es tener otro tipo de herramientas para trabajar en esto, que de verdad tengan la profundidad que el tema tiene y atreverse a hacer cosas duras. Hay que atreverse a hacer cosas duras. O sea, ¿Qué haría distinto usted si fuese ministra del Interior o si se pudiese retroceder a su cargo? O sea, lo primero es que hay que aprobar esas leyes que van a ser realmente más responsables a los organizadores, te van a permitir tener tecnología mucho más, agresiva. Controlar la identidad automáticamente de todo el que entra al Estado. Sí, pues está en el Parlamento. No, claro, pero no había pasado esto de la muerte de estos hinchas, me refiero. Sí. Entonces, ¿se había cuestionado mucho Estadio Seguro antes? Sí, por eso se hizo esa nueva ley. O sea, se planteó esa nueva ley. O sea, diciendo estas herramientas con las que se está trabajando esto, sirvieron para ciertas cosas. Los desórdenes menores y todo eso se han controlado mucho más que antes. Pero la cosa criminal que está metida en las barras, las herramientas no daban y no dieron. Pero también la persona que estaba a cargo. Sí, bueno, creo que puede ser parte del problema. Yo como no sé el detalle de qué fue lo que falló aquí, no me atrevo a decir eso, pero confío mucho en el criterio del ministro Cordero, así que tiendo a pensar que por algo tomó esa decisión. Mejorar la inteligencia es uno de los temas, no solamente en el tema del estadio. Vital. Pero, por ejemplo, ahora se presenta su renuncia nuevamente Cristina Vilches, que había sido quien salió precisamente en el caso Monsalve. Fue un error recontratarla por parte de la Policía de Investigaciones.
Bueno, creo que sí. Es una contratación que se hizo y hubo que deshacerla al poco andar. Claramente una decisión de la cual hubo que cambiar criterio a poco camino. Yo entiendo la lógica porque lo pudieron hacer, porque en el fondo ella no estuvo nunca acusada de participar de ningún delito ni nada. No, era en calidad de experta de inteligencia. No, se le acusó, o sea, la razón por la que fue sacada del cargo es porque cuando tuvo estas solicitudes de que el sistema de inteligencia evaluara todo el contexto de los movimientos de esa noche, no se dio cuenta de que, o no alertó que eso podía ser también mezclarse con delitos que se hubieran cometido. Entonces, tuvo una falta como de criterio para evaluar lo riesgosa de la situación. Entonces, bueno, por eso ella salió de su cargo en su momento. No porque ella hubiera cometido un delito, sino por el criterio con que evaluó la situación. Claro. Pero recontratarla iba a levantar alarmas. De hecho, así fue y tuvieron que retrotraer la decisión. Ahora, qué bueno cuando uno se equivoca, corregir, ¿eh? Porque hay veces que se equivocan autoridades, se demoran en corregir y eso agrava los problemas. Y las autoridades se equivocan, son personas, pero cuando se equivocan hay que enmendar, tomar las decisiones aunque duelan y seguir adelante. Si fuera esto un tuit, ¿cuáles son los 5 lineamientos de su programa de gobierno, Carolina Toa? Primero, nuestra economía tiene que crecer. Y para eso, ese es el primero, ¿ah? Sí. No, todavía no llegamos al segundo, solo cortito. Y esto es un tuit, una publicación de X. Tiene que crecer y tiene que crecer con las herramientas del futuro, no con las recetas del pasado. Segundo... Pero más o menos, ¿cómo se crece? Porque, ¿cómo se crece? Bueno, porque en eso estamos de acuerdo. Primerísima cosa, para crecer tenemos que mejorar la capacidad del Estado de lidiar con la actividad económica. De los permisos, la tramitación de los proyectos importantes, la forma en que se resuelven las controversias, la forma en que el Estado contrata grandes obras. Ahí hay mucho que mejorar. Ok, tenemos para... Segundo, en educación se terminó el periodo de las reformas institucionales. Ahora tenemos que dedicarnos a la calidad de la educación, lo que pasa dentro del aula. Y para eso un currículum más que apunte a lo esencial y lo haga bien, y mucho más dedicado a la formación de las personas que están ahí. No solo conocimientos, sino también capacidades. O sea, el eslogan de educación gratuita y de calidad, nos quedamos pendientes con la calidad. Bueno, tenemos un gran problema con la calidad y hay que abocarse ahí. 3. Tercero, en seguridad como proyecto nacional. Un Estado fuerte, un Estado apoyado, un Estado con recursos y con tecnología de punta para enfrentar los temas de seguridad. ¿Hemos avanzado en eso? Suena bien, pero ¿cómo? Porque cuando los recursos... ¿Cómo? ¿Te puedo contar cómo? A ver. Ya. Ya, pucha, qué injusto. A ver, ¿cómo? En primer lugar, en este periodo hicimos una serie de legislaciones que fortalecen el Estado del cielo a la tierra. Menciono algunas. Tenemos Ministerio de Seguridad, vamos a tener Defensoría de las Víctimas, vamos a tener ley de inteligencia, tenemos ley antiterrorista, tremendas leyes. Esas leyes hay que implementarlas bien, sacarles todo el partido a esas instituciones, ponerle la tecnología, ponerle las personas capacitadas, no dejar con piloto automático la implementación de esas leyes, por decir algo. En estos 2 años y medio se aumentaron los recursos en seguridad como no se aumentaban hacía años. Ese esfuerzo hay que sostenerlo en el tiempo, especialmente para fortalecer las policías. 3, no solo tenemos que perseguir y castigar los delitos, tenemos que ser igual o más serios aún para prevenir. Y prevenir significa no tener jóvenes... Claro, que tiene que ver con materia de educación también. Y la tiene que ver con educación, 4. Tiene que ver con el tiempo libre, tiene que ver con el acceso al deporte y la cultura, tiene que ver con la esperanza, que el futuro sea esperanza y no sea un mar de lágrimas como muchas veces se ve. 4. El empleo femenino, la fecundidad y la prevención en seguridad están muy relacionadas. Y creo que el punto de mayor relación es cómo cuidamos a los niños después del colegio. ¿Qué pasa después del colegio con los niños y las niñas? Si eso lo resolvemos bien, las mujeres van a poder trabajar tranquilas, no van a tener que renunciar a sus pegas, digamos, estables para cuidar niños, van a poder tener más hijos que hoy día casi no están teniendo y vamos a prevenir la delincuencia. 5, tenemos que tener cambios en nuestro sistema político. Nuestro sistema político premia la fragmentación, el individualismo, pero eso cambió en los últimos años también. Sí, po.
Entonces, ¿por qué? Porque el sistema está hecho de tal manera que es mucho más fácil arrancarte por la tuya y armar tu propio boliche cada vez que estás incómodo. El caudillismo, pero que finalmente tampoco se pudo cambiar en ninguno de los dos intentos el sistema político, me refiero. Sí, bueno, en el proceso constitucional no se pudo, pero una reforma al sistema político tiene 3 o 4 cosas que no son tan complicadas, en las cuales hay amplio acuerdo. De hacerlo más rápido. Yo espero que se haga ahora, incluso en el año que queda del actual gobierno, del actual Congreso también, se logra sacar esa reforma porque eso nos va a permitir mantener una democracia que les sirva a las personas. El problema es cuando la gente empieza a sentir que la democracia está en sus peleas. O poner en riesgo la gobernabilidad. Exactamente. O abrir espacio a la ultraderecha, a los caudillismos, a los populismos. ¿Qué pasa, Carolina, con el respaldo que el expresidente Ricardo Lagos y su esposa le entregaron en los últimos días? Vamos, ahí está, con esa bandera toda presidenta. Sí, esa foto muy linda. Sí. Sabes que fue muy chistoso eso, porque estaba la conversación de que el presidente me quería apoyar y íbamos a ver cuándo y cómo lo hacíamos. No habíamos decidido. Y ese día era sábado y tuvieron los Lagos una reunión familiar, se sacaron esta foto, la mandaron al chat familiar y uno de los miembros de la familia la subió a su cuenta de Twitter y empezó a correr. Entonces la tomamos y la difundimos, pero todo el plan de que vamos a ver, cuándo lo hacemos, no sé qué, salió espontáneo. Ahora, pero es más bonito, a veces la cosa espontánea sale mejor. De todas maneras, claro, y saber también la tras bambalina. A cambio de eso, José Miguel Insulza decía que él apoyaba a Paulina Bodanovich porque es de su partido, pero aún así habló que su ideal sería que hubiese un gesto de racionalidad y grandeza y que hubiese un solo candidato del sector o candidata. Bueno, yo traté mucho tiempo de que tuviéramos un acuerdo antes de decidir quién ¿Antes de la primaria? No, o sea, mi opinión era antes de todo, antes de decidir si iba a ser yo candidata o no, quién iba a ser candidato, nada, que hubiera un acuerdo de una candidatura del socialismo democrático común. Pero como ese acuerdo no se formalizó, creo que también uno tiene que trabajar con el cuadro que hay. El cuadro que hay hoy día es que hay varias candidaturas y con ese cuadro hay que seguir adelante. Y si no es la convergencia antes de la primaria, al menos yo voy a seguir trabajando porque sea después, porque creo en las ideas del socialismo democrático y quiero un socialismo democrático fuerte para Chile. Entonces, si no hay una candidatura común, no voy a resignarme. Voy a seguir trabajando por ese propósito después de la primaria, porque queda mucho por delante. Pues salgamos del país solo un ratito, porque estamos hablando del Chile que viene, pero de eso también depende de lo que pasa en el exterior, una guerra comercial. Mucho. Rápidamente, Carolina Toá, la postura de China y Estados Unidos, bueno, con los últimos días y esta guerra comercial, los dichos que van y vienen de Donald Trump, por ejemplo, la guerra en Ucrania también, en Gaza, ¿qué rol puede tener un país como el nuestro en este contexto? Nosotros somos un país muy abierto, lo que pasa en el mundo nos impacta mucho y lo que es importante es que todas las decisiones que tomemos las tomemos con el foco de cuidar a las personas. Porque una cosa como esta, que empieza con algo tan lejano y abstracto como los aranceles en Estados Unidos, al final puede significar que las cosas son más caras, que los empleos empiezan a escasear, que las remuneraciones se trancan, que hay un impacto en los precios. Entonces, cuidar a las personas es lo primero. Y nosotros en eso, como decíamos antes respecto a otros temas, tenemos algunas fortalezas para pararnos en esto, porque no dependemos de un solo socio comercial. Tenemos muchas relaciones, muchos acuerdos con muchos países y podemos tener varios más. Entonces, hay 4, por ejemplo, acuerdos hoy día que se están negociando, hay que tratar de acelerarlos para que tengamos con India, con Emiratos Árabes, o sea, diversifiquemos nuestra cartera de socios. Para no depender solamente de nuestros socios, tanto como dependemos de China. Hay que apoyar también, es muy importante apoyar al sector exportador, que es el que más se va a afectar en esto, para que tenga, digamos, asesoría, si se les ponen las cosas difíciles no quiebren, o si quiebran se pueden recuperar. Hay que tener como apoyo al sector exportador. Tercero, muy importante, no podemos actuar solos porque somos muy chiquititos. Entonces hay que tener en este mundo socios que sigan abogando por algo que para Chile es fundamental, que el principio del libre comercio se respete, porque economías pequeñas como la nuestra, si dependemos solo de nuestro mercado interno, estamos condenados a la pobreza. ¿Y cómo ve el Chile que viene? Yo tengo mucha confianza en nuestro país. Yo creo que Chile es un país que tiene unas fortalezas enormes en este mundo, enormes, que tiene riquezas que para el mundo que viene son las más importantes. Somos ricos en todo lo que se va a requerir para la descarbonización. El litio, el hidrógeno verde, las energías renovables, todos los cambios que está habiendo
en el mercado de los alimentos para Chile son oportunidades enormes, porque aquí somos unos proveedores de alimentos de calidad, importantes para una vida sana. Nuestro tema es que seamos capaces de ponernos de acuerdo para sacar nuestros atributos y enfrentar nuestros problemas sin sacarnos los ojos. Creo que llevamos un buen rato que nos ha costado mucho, y si lo hacemos bien, no solo podemos hacer que la economía crezca, yo creo que lo importante que la economía crezca es que mejore la vida de las personas y que podamos tener la salud mejor, la seguridad mejor, que tengamos un poco más de tranquilidad. Yo creo que ha habido mucha inquietud en los últimos años, mucha incertidumbre, y a veces cuando uno actúa desde la incertidumbre empieza a preocuparse de uno nomás y no del lado, empieza a ocuparse del corto plazo y no del largo plazo. Entonces, entendamos que hay incertidumbre en el mundo, pero nosotros tenemos fortalezas para abordarla si trabajamos juntos, si tenemos un proyecto de país juntos, si colaboramos con diferencias, si no pensamos igual, pero podemos colaborar desde esas diferencias. Carolina Toá, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Que le vaya muy bien. Bueno, y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos. Todos los cortes y destacados en nuestras redes sociales, en Sube la News y Sube la Radio. Acompáñenos, den like, también hagan todos los comentarios y nos vemos en la próxima.